Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, esté contigo y conmigo, y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y mi corazón en Cristo Jesús. Nuevamente nos encontramos aquí presentando una nueva difusión del Ministerio Evangelístico Cristianismo Bíblico Radical. Y con ustedes, como siempre, mi persona, el evangelista Jorge García. Es así que te invito a que te suscribas a este canal y actives la campanita de notificaciones para que puedas estar muy pendiente cada vez que vamos compartiendo con ustedes nuevas actualizaciones. En esta ocasión, el mensaje se titula Melquisedec. Toda la verdad. O tal vez también este programa se podría titular El misterio de Melquisedec revelado. O Melquisedec, ¿quién es verdaderamente? Pues bien, en Génesis capítulo 14, versículo del 17 al 20, nos narra una historia muy interesante y muy sorprendente acerca de un personaje que aparece en escena que básicamente no se sabe de dónde sale. Sin embargo, este, según la Biblia, se identifica, o más bien la Biblia lo identifica como sacerdote y rey. Basándonos en los antecedentes de la historia, se dice que Abraham venía de una batalla con unos reyes, ya que a Lot lo habían secuestrado junto con su familia. Y solamente Abraham, con unos pocos hombres de su campamento, logró derrotar a estos reyes, tanto a Kedorlaomer como al resto de los reyes que con él estaban. El único que quedó vivo, porque se entregó, fue el rey de Sodoma. La historia resalta que cuando volvía Abraham de la derrota de Kedorlaomer, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, o el valle del rey. Esto lo cita Génesis 14, versículos del 17 al 20. Y más adelante dice que entonces Melquisedec, ¿qué significa este nombre? Significa rey de justicia. Melec Sedec. Melec es rey y Sedec justicia. Este nombre significa rey de justicia. Pero lo más impactante que nos revela la escritura es que dice que era rey de Salem. Salem significa paz, y que también era sacerdote del Dios Altísimo. Este sacó pan y vino y bendijo a Abraham diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Oh, yo hubiese querido estar ahí en ese momento para recibir también esa bendición, porque es una de las más poderosas, si no es la más poderosa de toda la Biblia, aunque hay varias bendiciones muy poderosas. Pero esta, que fue recibida por Abraham, tiene un significado y una trascendencia muy especial, y es lo que más adelante vamos a encontrar y vamos a descubrir. Y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó a tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Mucha atención, aquí hay varios aspectos que llaman poderosamente la atención. Primero, que en ese tiempo, en ese momento de la historia,
no existían los sacerdotes del Dios Altísimo. ¿Sí se están dando cuenta? No existían. Sin embargo, las escrituras revelan que este era sacerdote del Dios Altísimo y que vivía y era rey de Salem. Salem, en ese momento Jerusalén tampoco existía. Lo que sí existía era la tierra de Moriah. ¿Se recuerdan cuando Dios le dijo a Abraham que sacrificara a Isaac? Le dijo que lo llevara precisamente a la tierra de Moriah. ¿Sí van entendiendo? Y la tierra de Moriah es lo que hoy es Jerusalén. ¿Sí están aquí conmigo? Entonces, resulta bastante sorprendente darnos cuenta que en ese tiempo no existían sacerdotes y que en Israel, en la época de los reyes, nunca hubo reyes sacerdotes. Sin embargo, este único rey y sacerdote que aparece aquí y que va a recibir a Abraham con una bendición y que además Abraham lo recibe como tal y que le da los diezmos de todo, es porque hay algo espiritual en medio. O sea, hay una situación espiritual, una situación celestial presentándose en el momento. ¿Sí van entendiendo a dónde voy? Síganme con mucho cuidado, porque esto lo va revelando poco a poco tanto David en un salmo como el apóstol Pablo o el escritor de los como el apóstol Pablo o el escritor de los Hebreos mucho más adelante. Miren lo que dice el Salmo 110, versículo 4. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿A quién se refiere el salmista aquí? No hay un personaje en el contexto del pasaje. Parece decir que Jehová se está diciendo a sí mismo que tú, es decir, Él es sacerdote para siempre. ¿Sí están comprendiendo? Y no es que Dios se esté hablando a sí mismo por medio de la boca del salmista, sino que significa que alguien vendría con ese sacerdocio, pero resulta que, como lo dice Pablo más adelante, no habían sacerdotes en el orden de Melquisedec, solo en el orden aarónico, porque fue el único sacerdocio que se estableció con un orden en esa línea. En el de Melquisedec no, porque en ese momento, en donde se cita la escritura, en el tiempo de Abraham, no había ley y no habían sacrificios como si los habían en el tiempo de Aarón y en el sacerdocio levítico, que era el sacerdocio del orden aarónico. Por lo tanto, el sacerdocio de Melquisedec y en el orden de Melquisedec era único y no se podía otorgar, no se podía ceder, no podía haber una línea a menos que la línea fuera única y exclusiva de un sacerdote que no fuera humano. ¿Sí están entendiendo? De un sacerdote no humano, que viniera directamente desde el cielo, que viniera directamente de parte de Dios. Ese sacerdote debía ser designado única y exclusivamente por Dios. Y es lo que vamos a ver que el apóstol Pablo nos revela acá. Para nosotros finalmente poder entender quién era ese Melquisedec que se apareció en esa historia que no sabemos de dónde sale, pero que la escritura nos dice que era rey de Salem,
y que era sacerdote del Dios Altísimo y rey de justicia. Estos títulos son demasiado especiales. Ningún hombre terrenal puede llevar ni rey de paz, ni rey de Salem, ni sacerdote del Dios Altísimo. Miren lo que dice Hebreos capítulo 6, versículos del 13 al 20. Hebreos capítulo 6, versículos del 13 al 20. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento para que, por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta de delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo. Y mire lo que dice el versículo 20, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de ¿quién? De Melquisedec. ¿Sí se están dando cuenta? Y más interesante es lo que dice el mismo escritor del libro de los Hebreos en el capítulo siguiente, en el capítulo 7. Desde el versículo 1 leamos, yo creo que todo el capítulo nos revela quién realmente era Melquisedec. Hebreos capítulo 7, vamos a leer todo el capítulo. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es, rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que no tiene ni principio ni fin de días, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. ¿Sí se están dando cuenta de esta revelación? Entonces vamos entendiendo quién era ese Melquisedec que se apareció a Abraham, que le bendijo y le dio los diezmos de todo. Era una manifestación de Jesucristo el Mesías en el Antiguo Testamento. Esto es una cristofanía o una teofanía de Dios, es decir, el Hijo se hizo visible en una manifestación como Melquisedec en el tiempo de Abraham. Pero más interesante lo que dice desde el versículo 11 al 14. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo lo que dije inicialmente, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que también haya cambio de ley. Y aquel de quien se dice eso es de otra tribu de la cual nadie sirvió al altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y es allí donde entendemos lo que el salmista dijo y que luego el apóstol Pablo lo repite en este mismo capítulo. Juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y finalmente en el versículo 28 miren cómo termina el capítulo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. ¿Sí se dan cuenta? Mas este, Jesucristo, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio eterno e inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que se acercan a Dios, porque Él vive para siempre para interceder por ellos. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto.
Entonces entendemos y comprendemos que Melquisedec realmente era una aparición de Jesús de Nazaret preencarnado, porque nosotros sabemos que Él existe desde antes de los siglos, desde antes que lo material fuera visible, desde antes de ángeles y desde antes de un universo, Él ya estaba con su Padre. Amén.